Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos nuevamente. Acompáñenme a orar y juntos pidamos al Señor que su palabra ilumine nuestros corazones. Mi Dios y Rey, mi Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, venimos delante de usted y venimos a suplicarte, Señor. Venimos a suplicarte que esta mañana tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, deseamos, anhelamos que nos des sabiduría, comprensión, humildad, Señor, para tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta mañana a poder comprender lo que tu palabra enseña. Y que al final de este servicio podamos salir todos edificados, instruidos por tu palabra. Señor, te suplico personalmente que me des precisión, humildad y convicción para poder predicar tu palabra con denuedo, para poder proclamar tu palabra a tu iglesia. Señor, esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando al capítulo número 4 del libro de Hechos. Es un libro que hemos iniciado a estudiar a mediados de este año. Y quiero antes sí dar unas pequeñas estadísticas que a veces sí es triste, porque en el mundo en el que vivimos hoy, se estima que existen o hay alrededor de 4.300 religiones. Imagínense usted. Y esta cifra puede aumentar si se incluyen las sectas, denominaciones u otro tipo de prácticas religiosas. Imagínense usted. Bueno, voy a darle solo 5, las más conocidas o las que tienen mayor número de seguidores. En primer lugar está el cristianismo con 2.3 mil millones de seguidores aproximadamente. Hablamos de billones entonces. Tenemos el Islam con 1.8 mil millones. Está el hinduismo con 1.2 mil millones. Está el budismo con 520 millones de seguidores. Y en el quinto lugar está el judaísmo con 14 millones. Estas religiones tienen su propio sistema de creencia. Por ejemplo, el Islam practican el monoteísmo estricto. Ellos creen en un solo Dios. Ellos creen en Alá. Y tienen como profeta a Mahoma. Su libro sagrado es el Corán. Según ellos, el Corán es la palabra final de Alá entregada o revelada a Mahoma. Y ellos tienen 5 prácticas: la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Bueno, el Islam creen en la salvación también. Creen en la salvación. Según ellos, la salvación es la entrada al paraíso y el escape al infierno. Creen que la salvación se obtiene a través de la obediencia a Alá y la práctica de estos 5 pilares que tienen, como la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Está también el hinduismo. Creen en muchos dioses, o sea, son politeístas, dioses y diosas. Aunque algunos hindúes adoran a un solo Dios, con D minúscula, ¿verdad? En particular. Creen en el karma y la reencarnación. Bueno, las acciones de una persona, ellos le llaman karma, este karma influye en su futuro o en la reencarnación. Para el hinduismo la salvación es la liberación del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, pero después la unión con lo divino. Ellos creen en la salvación. Dicen que se puede alcanzar a través de varios caminos, incluyendo el conocimiento, el yoga, la devoción y las buenas acciones. Bueno, está también el budismo. También creen en muchos dioses, pero no se centran en la adoración a deidades, pero su enfoque está en el desarrollo personal, en el autodesarrollo.
y la liberación al sufrimiento. Tienen 4 creencias en el budismo: la existencia del sufrimiento, la causa del sufrimiento, el fin del sufrimiento y el camino final al sufrimiento. Creen que el camino hacia la iluminación es la liberación del sufrimiento. Bueno, creen en la nirvana también, que es el estado de la liberación, la ausencia del sufrimiento. Y así, está el judaísmo también, que es monoteísta, ¿verdad? Creen en un solo Dios, Yahvé. Creen en la Torá, que son los 5 primeros libros de Moisés. Entonces creen en la salvación también. Entonces se puede ver que las religiones tienen sus propias creencias acerca de la vida y acerca de la salvación. Pero volviendo a nuestro texto, el texto que acaba de leer nuestro hermano Darwin, vamos a ver el contexto de este pasaje, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque uno de los puntos principales de Hechos capítulo 4, versículo 1 hasta el 12, es que dice: no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Un nombre que salva. Entonces, ¿cuál es ese nombre? Entonces, hablando de las religiones, vamos a hablar también del cristianismo. Y vamos a ver lo que cree el cristianismo acerca de la salvación. Entonces, el contexto del capítulo número 4, o el contexto inmediato, los capítulos anteriores, es que Pedro y Pablo, estos apóstoles, en el capítulo anterior, ellos sanan a un cojo de nacimiento. Y lo sanan entrando al templo por la puerta que se llamaba La Hermosa. Lo que lleva a la multitud a reunirse o ahí alrededor de los discípulos o de este hombre que era cojo de nacimiento y que ya caminaba. Bueno, Pedro aprovecha la ocasión para predicar acerca de la resurrección de Jesús. Pedro aprovecha esa oportunidad, mira como una plataforma para predicar el evangelio. Entonces, en los domingos anteriores hemos visto que el propósito de ese milagro fue validar el mensaje de los apóstoles. No fue una demostración extravagante de magia o trucos. Fue un milagro real. Fue un milagro real. Y fue hecho bajo el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Así es como los discípulos de Jesús dan continuidad al ministerio. Así es como el cristianismo se fue expandiendo por el mundo. Y ahora lo que nosotros vemos en el capítulo número 4 es la oposición a la predicación del evangelio. Eso es lo que nosotros miramos ahora ya aquí en el capítulo número 4, la oposición a la predicación del evangelio. Y ese es nuestro primer punto. En el mundo, el mundo y los falsos se oponen al evangelio. Cuando digo falso, puedo referirme también a los hipócritas. Porque los líderes religiosos de la época no solo eran falsos, eran hipócritas. Entonces, el mundo y los falsos se oponen al evangelio. Eso nos dice el versículo 1 al 3. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. O sea, no pasó mucho tiempo después de Pentecostés, después de la sanación de este hombre cojo, no pasó mucho tiempo en verse la primera oposición a la iglesia. Y esta oposición vino, escuche bien esto, esta oposición, esta persecución vino de los mismos líderes religiosos que habían ejecutado a Jesús. Aquí en el capítulo número 4 nosotros vemos esa persecución, pero también cuando vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 5, en el 7, en el 8, en el 12 y en otros más,
se ve esa persecución. Pero, escuche bien, esto no era una sorpresa para los discípulos de Jesús. No era una sorpresa. El Señor Jesús se lo había advertido también. Escuche lo que dice Juan 15, del 18 al 20. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esa manera. Jesús se lo dijo así: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también lo escucharían a ustedes, dice. Eso está en Juan 15. Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos se oponen a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan estaban enseñando acerca de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Y no solo se molestaron, los arrestaron, dice. Los arrestaron. Los saduceos eran una secta judía que no creía en la resurrección de los muertos. Bueno, Mateo capítulo 22 narra cuando estos saduceos quisieron tender una trampa a Jesús. Y ellos le contaron la historia de una mujer que se había casado con 7 hermanos. Cada uno fue falleciendo. Y ese caso de estos 7 hermanos, ellos le preguntan de quién sería esposa esta mujer en la resurrección. Ellos están tendiendo una trampa a Jesús. Bueno, Jesús, lleno de sabiduría, le dio una respuesta que los dejó boquiabierta. Y solo para que anote, Mateo 22, 23, usted puede encontrar esa historia ahí, la puede llegar a leer a su casa. Pero Jesús, lleno de sabiduría, les contesta y se quedan boquiabierta. Entonces, la enseñanza de la resurrección amenazaba la doctrina que los saduceos creían, amenazaba su autoridad. Entonces, la oposición al evangelio de Cristo es común a lo largo de la historia de la iglesia. Es común, no es algo ajeno acá. Bueno, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, su hijo espiritual, y le dice: todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, o sea, todo el que quiera vivir en obediencia a Dios, en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir en obediencia a Dios, todo el que quiera vivir como Cristo vivió, sufrirá persecución. ¿Y eso para quién es? Para todos nosotros también. Esto es una advertencia para nosotros entonces, como dije, ¿ah? Cuando un cristiano desea y decide vivir en obediencia a Dios, dejará en evidencia el pecado de los demás, dejará en evidencia el pecado de aquellos que te rodean, aquellos que tienen ciertos intereses, aquellos que quieren mantener un status quo. O sea, ni chicha ni limonada, pues. No se definen, son anónimos. Eso hará que se te opongan. Eso hará que seas raro entre el grupo. Eso hará que te etiqueten de radical o fanático religioso. Cuando usted quiere obedecer a Dios, cuando usted quiere marcar la diferencia, eso va a pasar. Te van a etiquetar de religioso, de fanático, de radical, de aleluya. Por eso debe estar preparado para enfrentar la oposición. Debes saber que no eres el primero ni el único que ha sufrido persecución como cristiano. Debes estar decidido a hacer lo que es correcto y dejar las consecuencias en las manos de Dios. Eso pasó con estos discípulos. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá en los primeros 3 versículos del capítulo número 4. Fueron echados presos por predicar acerca de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Todo el que quiera vivir en una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, dice Pablo. El evangelio también es poderoso y productivo. Mire el versículo 3 al 7.
Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué pasó? Lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¡Wow! Increíble lo que está pasando acá. Al día siguiente, entonces, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás. Ya no era Caifás el sumo sacerdote. Juan Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o nombre o en nombre de quién han hecho esto? Bueno, el evangelio es poderoso y es productivo entonces. Los versículos 3 y 4 nos enseñan que la valentía de estos discípulos dio frutos. ¿Qué tipos de frutos? 2 tipos de frutos. Provocó enojo en estos falsos religiosos y fueron echados presos, ¿verdad? Pero también provocó un aumento en el número de creyentes. Dice que eran aproximadamente 5,000 hombres, sin meter las mujeres y los niños. Ahí está entonces, el evangelio es poderoso, es productivo. Bueno, el apóstol Pablo le dice a los romanos, a la iglesia en Roma, le dice: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ustedes se saben este versículo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Es poder de Dios. En los versículos 5 al 7, nosotros vemos a Pedro y a Juan, que después de pasar la noche encarcelados, fueron llevados al Sanedrín. Este era el consejo, ¿verdad?, de ancianos acá, de los líderes religiosos. Era el consejo supremo religioso y judicial de los judíos, solo por debajo de la autoridad romana, del imperio romano. Ellos eran la máxima autoridad, solo encima de ellos solo estaba la ley romana. Entonces ahí fueron interrogados. ¿Qué les preguntaron? ¿En nombre de quién? ¿En nombre de quién o poder? ¿En nombre de quién hicieron esa sanidad? ¿En qué nombre o en qué poder hicieron esa sanidad? ¿Por qué hacen esa pregunta? Estaban buscando una base para acusarlos, una base para hallar los culpables. Eso estaban haciendo. Miren, siempre que se predique el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, no un evangelio diluido, no, el verdadero evangelio, siempre habrá frutos, ya sea para salvación o sea para condenación, ya sea para arrepentimientos o para oposición. Siempre que usted haga lo que es correcto delante de Dios, habrá quienes te admiren, pero también habrá quienes se te opongan. Sí, sí, siempre va a haber acusación, siempre va a haber ese tipo de cosas. Pero le voy a decir algo. Tu preocupación, mi preocupación debe ser hacer lo correcto delante de Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Eso debe ser nuestra mayor preocupación. No importa si los demás lo hacen, no importa si los demás hacen trucos o trueques ahí por debajo de la mesa, usted haga lo que es correcto delante de Dios. Pero para hacer eso, usted necesita depender del poder del Espíritu Santo. Ese nos da el segundo punto para nosotros. Los creyentes creen y dependen en el poder de Dios para proclamar el Evangelio. Mira el versículo número 8 al 11. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que ese hombre fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre a quien ustedes crucificaron. El hombre a quien ustedes crucificaron
pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Pedro, entonces, lleno del Espíritu Santo, responde a los líderes religiosos. Aquí es evidente que la valentía de Pedro, la sabiduría de Pedro proviene de Dios mismo, proviene del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos aquí, más allá, en los lugares más lejanos. Eso fue exactamente lo que su maestro les enseñó y les prometió. Escuchen lo que les dijo el Señor Jesús en Lucas, capítulo 12, versículo 11 al 12. Jesús le había dicho esto y le había advertido, pero también le había prometido: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas, delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. ¿Se da cuenta? No era algo nuevo. Si algo el Señor Jesús le había prometido a sus discípulos, sí, es que iban a tener oposición. Va a haber oposición. Pero van a ser llenos de poder, de valentía, de convicción, de sabiduría para saber cómo responder. Los cristianos creemos en la obra del Espíritu Santo para capacitarnos, para poder proclamar el Evangelio. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Esto Pablo le escribe a su hijo Timoteo. Entonces, en el versículo número 9 y 10, nosotros vemos la respuesta de Pedro. Pedro explica que la sanidad de este hombre, que habíamos leído en el capítulo número 3, fue realizada en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ellos habían crucificado, pero que Dios había resucitado. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Y con qué autoridad echaron preso e interrogaban a estos discípulos? Miremos un poco quiénes eran estos hombres. Bueno, estos hombres eran líderes religiosos. Dice, los gobernantes eran llamados jefes de los sacerdotes. Habían también ancianos, o sea, jefes de familia, jefes de las tribus. Habían escribas. Estos eran los expertos en la ley. Posiblemente o principalmente eran fariseos. Estaba también el jefe de la guardia del templo. ¿Quiénes se encargaban del templo? Los levitas. Este hombre era un levita que era el jefe o el capitán, el comandante de la fuerza de vigilancia. Estaban los saduceos también. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, una de las 4 sectas que conformaban el judaísmo. Y saben que los saduceos no se llevaban bien con los fariseos. Eran prácticamente enemigos. Pero acá están juntos. Y como dice mi suegro, écheme ese trompo a la uña. Los saduceos y los fariseos están juntos por un bien, de algo en común. Por supuesto, no es nada bueno, pero se unieron para hacerle frente a los discípulos que estaban predicando el Evangelio, que habían sanado a un hombre bajo el poder y la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Entonces, mire qué interesante, la ley mosaica o la ley de Moisés, ¿verdad?, especificaba en Deuteronomio 13 que siempre que alguien realizaba un milagro y lo usaba como una base para enseñar, se le debía examinar. Así dice la ley. Y si la enseñanza se usaba para alejar a los hombres de Dios, del Dios de sus padres, ese hombre debería ser apedreado. Eso está en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Pero por otra parte, si el mensaje era doctrinalmente sano
y quien realizó ese milagro se le debía aceptar como alguien que venía con un mensaje de parte de Dios. Ahí está, miren qué interesante todo esto. Entonces, esta gente estaba exigiendo con qué potestad o en qué nombre los apóstoles habían sanado a este hombre cojo. En esa época o a ese lado del mundo, un nombre representaba autoridad. Un nombre representaba autoridad. Entonces, la pregunta era un tipo de acusación que implicaba que Pedro y Juan eran rebeldes, ya que el concilio, ¿verdad?, o el Sanedrín no les había concedido a ellos autoridad para predicar o actuar. Pero la pregunta abrió una puerta. La pregunta que le hicieron a Pedro y a Juan abrió una puerta, proveyó una oportunidad para que Pedro les predicara. Sí. Y delante de todos ellos, entonces, Pedro hace una declaración de fe. Ahí está. Pedro hace una declaración de fe. Pedro no dudó en proclamar al Cristo resucitado. Pedro proclama la resurrección y el poder de Jesús acá. Entonces, escucha, iglesia, las diferentes formas de oposición en las que los cristianos nos enfrentamos cada día nos dan oportunidad para actuar con convicción. Nos dan oportunidad para proclamar el Evangelio. E incluso para predicarme el Evangelio a mí mismo. Para no verme como una víctima. Para recordarme que incluso en esta vida voy a tener sufrimiento. En esta vida, vivir en este mundo caído, voy a tener oposición. Va a haber gente que me va a traicionar. Va a haber gente que no va a confiar en mí posiblemente. Va a haber gente que se va a querer aprovechar de mí. Va a haber gente que cuando comete el primer error van a estar sobre mí. Voy a tener enfermedades. Quizás un accidente, lo que sea. Pero ese tipo de oposición o ese tipo de sufrimiento debe llevarme a mí también a predicarme el Evangelio. Que Cristo no vino a mí, no vino a este mundo para resolver mis problemas económicos, para resolver mis problemas de salud física. Cristo vino a este mundo a morir en una cruz para darme salvación, para librarme del castigo de mis propios pecados. Entonces, cuando vengan esos momentos difíciles, yo debo predicarme el Evangelio a mí mismo y recordarme que tengo esperanza, que estos 70, 80 años que voy a vivir en esta tierra no son nada comparados con la eternidad de gozo que el Hijo de Dios vino a darme por su sacrificio en la cruz. Señor, aunque me mates, Señor, aunque yo parta de esta tierra, yo sé que en la eternidad te voy a adorar. Eso es predicarse el Evangelio. Los creyentes creemos en la supremacía del nombre de Cristo. Mira el versículo número 11. Pues es Jesús a quienes se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se convirtió en la piedra principal. Pedro cita acá el Salmo 118, versículo 22 para ser exacto. Dice: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Algunas traducciones dicen la piedra angular, porque la construcción, donde había unas grandes puertas gigantes, la piedra del centro es la piedra angular, la piedra que le da soporte a todas las demás que van así hacia abajo. Esa piedra del centro es la que le da estabilidad al ángulo. Pedro acá identifica a Jesús como la piedra rechazada, que ha venido a ser la piedra angular, la piedra esencial en la estructura de la fe cristiana.
La piedra rechazada por los constructores, la piedra rechazada por los líderes religiosos, ahora es la piedra angular, la que le da soporte, la que le da estabilidad al resto de la construcción, la que le da vida a nuestras vidas. Pedro predicó la verdad y confió el resultado a su Señor. Ese es un ejemplo para nosotros, un ejemplo que debemos seguir como creyentes. Miren, una de las razones por qué los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, ¿sabe por qué? Se lo voy a decir, no es un secreto. Los líderes judíos no aceptaron o no creyeron a Jesús como el Mesías porque Él no pudo evitar que lo mataran. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías que dice ser, bájate de esa cruz entonces. Sanaste a otros, resucitaste a otros, ahora no puedes salvarte a ti mismo. Eso le dijo uno de los ladrones también. Por eso los líderes judíos no creyeron en Jesús como el Mesías. Eso no encajaba en la idea de ellos. Eso no encajaba en la teología del supuesto Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Ellos esperaban un libertador político, un libertador militar. Pero el Mesías que Dios envió es un Mesías libertador espiritual, un Mesías dador de vida. Eso le dijo el ángel a la joven Virgen María, ¿se acuerdan? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pedro predicó igual que hizo en el día de Pentecostés. Pedro citó el Antiguo Testamento, le dije, ¿verdad? El Salmo 118. Y lo aplicó acá al rechazo que hicieron de Jesucristo. Bueno, podemos enumerar las veces que rechazaron a Jesús. Solo le voy a dar algunas. En Marcos 12:10. En Primera de Pedro 2. Ahí está narrada los rechazos. Pedro no estaba alejando de Dios a los judíos. Más bien le estaba predicando la misma verdad que se encontraban en el Antiguo Testamento. Las verdades que están en el Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Eso lo dice Efesios 2:20. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús. No es Pedro, como cree la iglesia en Roma. No es Pedro. La piedra principal es Cristo. Es Cristo. Pedro le dice, Él es la piedra rechazada por ustedes. Y aunque ustedes la rechazaron, aunque ustedes rechazaron a Jesús, Dios lo convirtió en la piedra principal por medio de su resurrección y exaltación. Entonces Pedro le demostró delante de todos los presentes ahí, a estos hombres, a estos líderes religiosos, que ellos eran enemigos de Dios por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado al eterno Hijo de Dios. Y no solo ellos son enemigos de Dios. Todo el que rechace a Jesús se convierte en enemigo de Dios. Este es el tipo de convicción que debemos imitar. Esa es la manera en que debemos depender del Espíritu Santo para hablar con valentía, para hablar con convicción, para hablar con sabiduría a los demás. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé las palabras correctas para poder compartir el Evangelio. Por último, el nombre que salva. El nombre que salva. Versículo número 12. Bueno, Pedro está hablando, le está predicando a estos líderes judíos, ¿verdad? A estos líderes religiosos. Y les recuerda, ¿verdad? Que Jesús es la piedra que ellos habían rechazado, pero que se ha convertido en la piedra principal. Y el versículo número 12 les dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos.
las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la Catedral de Wittenberg en 1517 está resumida en las 5 solas. Y una de las 5 solas es Solo Christus. Solo Christus. Solo Cristo nada más. Jesús es el único mediador y salvador. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre. Solo mediante Cristo podemos ser salvos. Pedro está declarando que el nombre, que este hombre sanado, está sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien los líderes religiosos crucificaron, pero Dios resucitó de entre los muertos. Entonces la afirmación de Pedro en el versículo número 12 es contundente. La afirmación de Pedro en el versículo número 12, déjenme decirle, es salvaje. Es salvaje. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no ha dado otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Por miles de años los hombres han inventado sus propios medios de salvación, sus propios medios de justificación. Bueno, desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva quisieron solucionar su problema después de pecar, primero trataron de esconderse de Dios. Luego taparon su desnudez con hojas de higueras. ¿Y qué hizo Dios? Rechazó la solución de ellos. Y en lugar de eso, Dios los vistió con pieles de animales, dice la Biblia. Ahí está en Génesis. Dios tuvo que sacrificar animalitos inocentes para usar la piel y cubrir la desnudez de los que habían pecado, para cubrir la vergüenza de ellos. Entonces aquí está, en el huerto del Edén, está la primera imagen de la doctrina de la sustitución. El inocente muriendo por el culpable. Dios enseñándonos el medio de salvación. Dios enseñándoles que las consecuencias del pecado es la muerte. Pero no murió el culpable, murió un inocente. El inocente muriendo por el culpable. Aquí en el huerto de Edén está la prefigura de Cristo, el cordero que se sacrificaría por sus escogidos. Solo Cristo. En ningún otro nombre hay salvación. Dios no ha dado otro nombre mediante el cual podemos ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, el cristianismo, comparado con el resto de religiones, es único. Es único. Las demás religiones se centran en el hombre, en la felicidad del hombre. Las demás religiones se esfuerzan por ganar méritos para ver si es posible su salvación. El cristianismo es único porque aquí es Dios quien toma la iniciativa y busca al hombre. Es Dios quien toma la iniciativa y se acerca al hombre. Es Cristo bajando, tomando forma de hombre, viviendo como cualquier ser humano, pero sin pecado. Luego, para entregar su vida en una cruz, Él bajó a buscarnos. Él vino a buscar lo que se había perdido, dice. Tengo una pregunta teológica para ustedes, histórica, teológica, como le llamen. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos acudieron a Dios para contarles que habían fallado. No. Se escondieron, huyeron, quisieron huir pues. No huyeron, quisieron huir, pretendieron esconderse. Quisieron tapar su desnudez, no pudieron. Dios no acepta la solución nuestra. Dios no acepta nuestra solución. Dios provee la solución para nuestra salvación. Dice que somos salvos solo por medio de Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Las demás religiones tienen origen en el ser humano. Y
el montón de religiones, las 4.300 religiones representan el intento de la humanidad de elevarse hacia Dios. Pero el cristianismo tiene su origen en Dios. Una de las 5 solas es que solo Deo gloria. La salvación del ser humano es solo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. La diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones que creen en la salvación es que en el cristianismo la salvación no es un premio, es por gracia, o sea, regalo no merecido. En el cristianismo la salvación es la redención del pecado y la reconciliación con Dios. No es la autorrealización, es la reconciliación con Dios. La salvación no es algo por lo cual tengamos que esforzarnos o merecer. De hecho, es imposible lograr eso. Me encanta cómo lo decía mi antiguo amigo Charles Spurgeon. Es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que querer llegar al cielo por nuestras propias obras. ¿Quién se atreve a cruzar el río Acome en un barco de papel, pues? No el océano Atlántico. Es más probable hacer eso, dice. Es menos loco que tratar de ganar el cielo por nuestras propias buenas obras. Es Cristo nada más. La salvación es un regalo que Dios da. La recibes por fe. Cuando te arrepientes de tus pecados, depositas tu fe en Jesucristo y recibes entonces el perdón de tus pecados y automáticamente recibes la salvación que no te mereces, pero que Cristo ganó en la cruz. Solo Cristo. Solo Cristo. En ningún otro hay salvación. No. Dios no ha dado ningún otro nombre. Aquí está, nombre dice. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. Bajo el cielo, mediante el cual podemos ser salvos. No podemos ser salvos por otros medios. No. Cualquiera que sea la moralidad, la religión, la meditación, cualquier medio, las buenas obras, esos son intentos fallidos del hombre. Ahora, ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué solo en Cristo? Porque solo Él es perfecto. La paga que deja el pecado es la muerte. Y se necesitaba entonces un cordero perfecto como sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Ese cordero perfecto cumplió la ley a perfección. En Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Detengámonos ahí, porque yo dije que habían 4.300 religiones en el mundo, sin meter las denominaciones y los otros tipos de prácticas ahí. La Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es una verdad absoluta, no es una verdad relativa. Quienes están en la mentira creen en las verdades relativas. La verdad es absoluta. ¿Por qué dice eso, pastor? Me gusta, una de mis clases favoritas es la física. Fue la física, mis años de secundaria. Por ejemplo, si yo tomo estos lentes y lo dejo caer de arriba, ¿a qué velocidad va a caer? La ley de la gravedad. 9 punto ¿cuánto? 8, ¿verdad? Ok. ¿Por qué no más y por qué no menos? ¿Por qué no va a tomar más velocidad? ¿Por qué 9.8? Porque esa es la verdad. Otra ley de la física. Un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo, no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Por qué no? Porque es verdad. Bueno, entonces la verdad es absoluta. Jesús dijo: yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades. No.
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Escuche bien, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Punto. Pastor, ¿y las demás religiones que son buenas personas? No, la Biblia dice no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Pastor, pero eso suena demasiado radical. Yo estoy leyendo la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Pastor, entonces, los que han muerto, los que mueren y morirán sin Cristo, ¿no tienen oportunidad de salvarse? Así es. Es duro, pero es la verdad. Es duro, pero es la verdad. Amada iglesia, yo estoy concluyendo acá. Pero solo quiero recordarles acá. Mire qué interesante. Mire qué hermoso este pasaje que acabamos de estudiar. En este capítulo 4, estos primeros 12 versículos, tiene 3 principios muy esenciales. Es teológico porque nos enseña la proclamación, la supremacía de Cristo en la salvación. Es práctico porque nos enseña cómo debemos actuar los cristianos con convicción a la hora de compartir el Evangelio. Y es evangelístico porque describe el plan soberano de Dios en la redención a través de Jesús. La piedra angular que fue rechazada, pero que ahora es exaltada. Eso nos enseña estos 12 versículos. Hay otra cosa que podemos ver. El crecimiento del número de creyentes. A pesar de la oposición, nosotros podemos ver la poderosa obra del Espíritu Santo, el impacto del testimonio de estos apóstoles. Pero una última cosa que podemos ver. Cómo la iglesia primitiva enfrentaba la oposición con firmeza y convicción, fortaleciendo así la fe de los nuevos creyentes y consolidando a la iglesia. Ellos no vivían en temor, ellos vivían con convicción. Ellos sabían que tomar la cruz de Jesús significaba poner su vida en el corredor de la muerte, poner su vida en el Coliseo romano, en el circo, pues. Amada iglesia, amados todos los que estamos acá, escuche lo que dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Ese es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. Solus Christus, un nombre que salva. No hay necesidad de otros mediadores. No hay corredentor o corredentora. No existe eso en la Biblia. Él es el único autor de nuestra salvación. Eso debe cautivar. Eso debe provocar gratitud en nuestros corazones, devoción diaria. Él es la cabeza de la iglesia. No es cualquier otra persona o criatura sentada en cualquier trono. No. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él pagó completamente el precio de nuestra redención. Él es nuestro único Señor y Salvador. Eso quiere decir que Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra adoración. Entonces, aunque el mundo rechace a Cristo, Él es el fundamento seguro para nuestra fe. Entonces, al construir nuestras vidas sobre esa roca firme que es Cristo, vamos a encontrar seguridad, propósito y esperanza para nuestras vidas. Lo que Pedro y Juan estaban haciendo delante de todos estos líderes religiosos y gente, militares y todo, era proclamando que solo hay un medio de salvación: Cristo. Cristo nada más. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra devoción. Él es digno de honra y gloria. Les pregunto a ustedes, ¿de qué manera vas a honrar? ¿De qué manera vas a agradecer esta semana
a tu Salvador, a tu Señor, al que fue exaltado, o lo vas a seguir rechazando como lo rechazaron los líderes religiosos de la época? ¿Qué vas a hacer con este Jesús? ¿Qué vas a hacer? Dígame, ¿es Cristo tu prioridad? ¿O tu prioridad son tus hobbies, son tus negocios, es tu trabajo, es tu empleo, son tus hijos, es tu cónyuge, es tu cuenta bancaria? ¿Cuál es tu prioridad? En cualquier momento eso se va a perder. Solus Cristo, nada más. Oremos. Mi Señor y Dios que estás en los cielos, oramos, Dios, en el nombre que está por encima de todo nombre. El nombre, Señor, que toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará, Señor. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Un día, Señor, voluntaria o no voluntariamente, todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Querramos o no querramos, un día toda rodilla se doblará, Señor. Eso dice tu palabra. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que mi vida, Señor, sea grata delante de usted. A que mi vida refleje, Señor, que realmente Cristo es el único, es lo más importante, es lo supremo en mi vida, Señor. Por encima de todo. Que tú seas exaltado en esta iglesia por encima de todo, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, un nombre poderoso, un nombre que ante Él toda rodilla se doblará. En ese nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amados.